Se me hacía raro, hermanos, porque este micrófono pues es el que utilizamos aquí y se escucha, normalmente se escucha muy bien. Voy a compartirles el tema, hermanos. Voy a compartírselos aquí para que podamos verlo todos. Vamos a ver, ya está a pantalla completa, hermanos. Alguien dígame sí o no. Listo, hermano. Bueno, tenemos 2 Corintios 12, 7 al 10, que dice de la siguiente manera. Permítame tantito. Permítame tantito porque me está fallando aquí el control. A ver ahí. Permítame tantito, hermanos. Permítanme tantitito. Déjame, voy a volver a ponerlo. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está. Dice el pasaje es segunda a los Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, esa es la lectura, hermanos, que estamos teniendo. Estoy seguro que en este pasaje estaban pensando cuando eligieron el tema para cerrar este primer día de campaña, hermanos, que lleva como título El aguijón que nunca se va. Este es el tema que me han asignado, hermanos, el aguijón que nunca se va. Definitivamente, creo que estaban pensando en estos versos que leímos, palabras del apóstol Pablo, de ese famoso aguijón en la carne que él decía tener, hermanos. Y un aguijón que nunca se va, pues es un aguijón permanente, hermanos. Entonces me van a perdonar que yo me voy a referir al aguijón que nunca se va como el aguijón permanente. Y en esta ocasión, hermanos, solamente vamos a hablar de 2 cosas. Nada más vamos a hablar de 2 cosas. Del aguijón permanente en la vida de Pablo. Primero que nada, del aguijón permanente en la vida de Pablo. Hermanos, del aguijón permanente en la vida de Pablo vamos a decir que era la segunda vez que se topaba con él. Me estoy refiriendo a un aguijón. Y usted va a decir: ah, caray, ¿cómo que la segunda vez? ¿Cómo que la segunda vez? Sí, porque mire lo que dice Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire lo que está subrayado: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjese, aquí está la primera mención de un aguijón en la vida de Pablo. La primera ocasión en que se menciona a Pablo relacionado con un aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por eso creo no estar equivocado al decir que el aguijón en la vida de Pablo era la segunda vez. Ahora en 2 Corintios se estaba hablando por segunda vez de un aguijón. Bueno, déjeme explicarle rápidamente que quienes llevaban la yunta sembrando
les apuraban a los bueyes con los que sembraban, picándoles con una punta de hierro puesta en una vara. Cuando Cristo le dice a Saulo de Tarso, todavía no era el apóstol Pablo, todavía no era convertido, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, lo que le estaba diciendo era eso, ¿verdad? Dice, Saulo, qué difícil para ti darle de patadas a un hierro. Porque cuando le digo que este era una punta, un pico de hierro en la punta de una vara, y el que los llevaba les iba picando con ese pico de fierro para que se apuraran los animales. El animal enojado, como dice esta diapositiva, tiraba patadas, le molestaba que lo fueran apurando, tiraba patadas, pero el que los llevaba, cuando veía que el animal iba a tirar la patada, le ponía el pico y el daño era para el animal, fíjese. Entonces, Cristo se refería a que al perseguir a los cristianos, el verdadero daño se lo estaba haciendo Saulo a él mismo, fíjese. Este segundo aguijón que la carta a los Corintios menciona, que él menciona en la segunda carta a los Corintios, era algo que también le hacía daño. Pero ya él antes había tenido esta experiencia con un aguijón, insisto, al perseguir a los cristianos el verdadero daño se lo estaba haciendo Saulo a él mismo, porque ellos decían la verdad acerca del Cristo resucitado y Saulo estaba equivocado. Acuérdese que los líderes judíos, los líderes religiosos del judaísmo le dijeron al pueblo y le dijeron a todos que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús, que los cristianos eran unos mentirosos, fraudulentos, que estaban engañando a la gente, haciéndoles creer y haciéndoles pensar que Jesús había resucitado. Dice, cuando realmente ellos se robaron el cuerpo. Le dieron mucho dinero a los soldados para que ellos dijeran eso también, ¿verdad? Entonces, cuando Saulo se encuentra a Cristo camino a Damasco, se da cuenta que Jesús está vivo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ahora entiende que los cristianos eran los que decían la verdad, que verdaderamente Cristo había resucitado, él mismo Saulo estaba equivocado. Así que imagine el cargo de conciencia al recordar a la gente que arrestó, encarceló y hasta mató, y recordar que ellos eran inocentes. Qué cosa tan terrible, qué remordimientos tan enormes. A eso se refería el Señor. ¿Tú crees que me estás haciendo daño a mí? El daño te lo estás haciendo tú. Y sí, ¿verdad? Saulo muchas veces en sus cartas dice, por ejemplo, dice, no soy digno de ser apóstol, dice, porque perseguía la iglesia de Dios. Fíjese. Bueno, del aguijón permanente en la vida de Pablo vamos a decir que no sabemos qué era. Realmente no sabemos qué era, hermanos. Del aguijón de Pablo yo he oído, le voy a decir, lo que yo aprendí en la escuela de predicación, lo que yo aprendí de mi predicador, hermano David Cárdenas, lo que a mí me dijeron, y lo primero que yo oí en mi vida acerca del aguijón de Pablo, que eran los problemas que le daban los judíos. Eso es lo que a mí me enseñaron, hermanos. Decía, Pablo llegaba y predicaba, y luego venían los judíos y le hacían problema y levantaban persecución contra él. Así lo hicieron en Tesalónica, así lo hicieron en Filipos, así lo hicieron en Berea, en muchos lados. Dice la Biblia que se llenaban de celos y entonces empezaban a contradecirlo a Pablo y muchas hasta blasfemar, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me enseñaron esto, más. El aguijón en la vida de Pablo era los problemas que los judíos le daban, su propia raza, sus propios compatriotas y, ¿por qué no decirlo?, sus propios compañeros del concilio, del Sanedrín, ¿verdad? Ahora lo atacaban, habiendo sido él uno de ellos. Pero lo cierto es que no tenemos ningún apoyo bíblico para hacer esta afirmación, ¿verdad? Esto es lo que, dado que la Biblia no nos dice que era el aguijón de Pablo, ¿verdad?, el aguijón en su carne, pues la gente saca muchas deducciones, muchas conclusiones, ¿verdad? Algunos comentaristas tal vez esto decían y algunos hermanos en eso se apoyaban, pero bueno, yo le digo lo que algunos dicen, o lo que como dice aquí, lo que hemos oído, ¿verdad? Que el aguijón era los problemas que le daban los judíos al apóstol Pablo. También he oído que era una enfermedad en sus ojos, y creo que la balanza se inclina más hacia este asunto de ser una enfermedad.
hay varios versos que hablan de enfermedades en la vida de Pablo. Por ejemplo, Gálatas 4, 13 al 15, podemos mencionar como ejemplo. Dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ahí está subrayado, os anuncié el evangelio al principio. Hermanos, muchas veces las enfermedades nos abren puerta de oportunidad. A veces para hablar al enfermito. Simplemente estamos enfermos y hay gente que nos viene a visitar, hermanos. Yo sé que ahorita con esta pandemia no se recomienda visitar ni estando enfermo ni a la gente enferma, ¿verdad, hermanos? Pero en situaciones normales, hermanos, la Biblia nos enseña y hasta nos manda que hay que visitar a los enfermos, ¿verdad? Y cuando estamos enfermos nos visitan y ahí hay oportunidad de hablar del evangelio. Y cuando alguien está enfermo tenemos la oportunidad de ir a hablarle nosotros el evangelio a la persona. Bueno, es lo que hizo Pablo. Pablo les recuerda: acuérdense que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. No nos da los detalles de cómo se dieron las cosas, pero él aprovechó esa enfermedad. Dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Tal parece que esta enfermedad realmente los conmovía o realmente los ablandaba, ¿verdad? Dice: antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y seguimos leyendo, dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Ustedes saben que los Gálatas dieron un cambiazo, ¿verdad? Abrieron la puerta a otro evangelio. Se les había enseñado el evangelio puro y vinieron los judaizantes y los convencieron de hacer una revoltura de judaísmo y cristianismo, ¿verdad? Y de tal manera que el apóstol Pablo les dice: los que por la ley se justifican, de la gracia han caído, ¿verdad? Entonces él tuvo que hablarle muy fuerte. En el capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Y en este capítulo le está diciendo: acuérdense, yo llegué enfermo a hablarles y ustedes me recibieron precisamente por esa enfermedad. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y aquí es donde algunos deducen, entonces su enfermedad tenía que ver con los ojos. Y ustedes querían sacarse sus propios ojos para dármelos a mí y que yo pudiera de alguna manera superar esa enfermedad. Bueno, entonces, hermanos, hay varios versos que hablan de enfermedades en la vida de Pablo y pues como la Biblia no lo dice así claramente, directamente, tenemos que pensar que pues probablemente sea, pero pues no podemos afirmar nada con toda seguridad. La Biblia dice: cuando Cristo venga, declarará todo misterio. Entonces vamos a reservar esta pregunta. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor y estemos en gloria, va a haber tiempo para aclarar la duda y podemos preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál era el aguijón en la carne de Pablo? O podríamos preguntarle al apóstol Pablo: hermano Pablo, por favor díganos qué era ese aguijón, ese famoso aguijón en la carne, ¿verdad? Ojalá, hermanos, que lleguemos a la gloria y podamos pues aclarar esas dudas, ¿verdad? Porque si no nos portamos bien, hermanos, nos vamos a ir al infierno con todo y dudas y va a ser doble tormento, ¿verdad? Bueno, del aguijón permanente en la vida de Pablo vamos a decir que rogó 3 veces que se lo quitaran, hermanos. Usted sabe el pasaje, lo leímos ahorita, ¿verdad? Dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bueno, hermanos, cuidado. Algunos aquí hayan apoyo para la oración a Cristo equivocadamente, hermanos. Tengan mucho cuidado. Yo he leído cantidad de comentarios de diferentes hermanos. Dice: cuando Pablo oraba a Cristo, o Pablo oró a Cristo pidiéndole que le quitara el aguijón en la carne. Mentira, hermanos. Tengan mucho cuidado. A los que hayan apoyo en este pasaje para orar a Cristo, para la oración a Cristo, están equivocados, hermanos. Y déjenme le digo por qué están equivocados. Esto es una petición, pero no una oración, hermanos. Y alguien va a decir: ¿es lo mismo, hermano Paco? No, no es lo mismo, hermanos. Si yo le digo a un hermano: hermano, por favor tráigame un botecito con agua, hermano, yo le estoy haciendo una petición, pero no le estoy haciendo una oración, ¿verdad que no? Entonces, una petición, hermanos, una petición no es sinónimo de oración. En una oración se pueden hacer peticiones, pero también hay agradecimientos y hay súplicas y hay ruegos, hermanos. Entonces, que quede claro, esta es una petición de Pablo a Cristo, pero no es una oración de Pablo a Cristo. Y déjeme le digo por qué.
Esta petición no es una oración porque no reúne los requisitos de una oración, hermanos. Si somos observadores, si nos apegamos a lo que dice la Biblia y a lo que la Biblia enseña de la oración, hermanos, esta petición no es una oración porque no reúne los requisitos de una oración. Hay requisitos, la oración tiene requisitos. Una oración, hermano, debe ser dirigida al Padre. ¿A poco no lo sabemos, hermano? Juan capítulo 14, versículo 13, ¿verdad? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se los dará. Pidieres al Padre en mi nombre. El Señor nos enseñó claramente que la oración debe ser dirigida al Padre. La oración modelo que le llaman el Padre Nuestro, dice, ustedes orarán, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces, hermanos, el primer requisito para que una oración es que sea dirigida al Padre. Fíjense, cuidado, hermanos, cuando la gente hace la oración a Cristo, está haciendo algo que la Biblia no le enseña. Y está haciendo algo que la Biblia no le permite. Está incurriendo en el error de otras personas que oran a un recipiente diferente al Padre. En el periódico aparece, hermano, la oración al Espíritu Santo. También está equivocado. No es correcto orar al Espíritu Santo, hermano. No es lo bíblico. Yo sé los argumentos, hermano. Usted cree que no lo voy a saber, hermano. Yo debatí con un hermano que defendía este tema, hermanos, hace algunos años, ¿verdad? Y dice, es que Cristo es Dios, por eso puedo orarle. Sí, hermanos, Cristo es Dios, pero Dios es un Dios de orden y Dios ha decidido que sea el Padre el que reciba las oraciones, hermanos. El Hijo es el mediador. En el nombre de Cristo es que oramos. Él es el abogado que tenemos ante el Padre. Y el Espíritu Santo, según Romanos 8, 26 y 27, el Espíritu es nuestro ayudador, hermanos, al momento de la oración. Entonces, Dios es un Dios de orden. Él ha puesto un orden en este sentido. Y quien hace una oración a Cristo, una oración al Espíritu Santo, está desordenándose. No está haciendo las cosas como Dios lo manda. Bueno, también, hermanos, una oración debe ser hecha con fe. Santiago 1:5, usted lo sabe bien claro, dice el pasaje, pida con fe, no dudando nada. Hermanos, la oración debe de ser hecha con fe. Debemos tener fe al momento de orar. Y sabe usted que esta petición de Pablo a Cristo y no oración, hermano, fue una petición que se hizo sin fe. ¿Cómo dice usted que se hizo sin fe? Hermanos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y resulta que Pablo estaba viendo a Cristo. Hermano, el apóstol Pablo constantemente veía a Jesucristo. Jesucristo constantemente se revelaba a Pablo. Hermanos, basta recordar el pasaje de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Hermano, dice Pablo, a mí me enseñó Jesús lo que yo les enseñé a ustedes, corintios. El Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, Pablo no era de los 12 apóstoles originales del Señor, entonces él no estuvo en la última cena, él no estuvo cuando la institución de la cena del Señor no estuvo, así que Jesucristo le capacitó en ese sentido, fíjese, de una manera especial. El Señor se aparecía a Pablo y le capacitaba como apóstol de los gentiles que llegó a ser. Entonces, en esas apariciones, hermanos, el libro de los Hechos, si usted tiene dudas, busque en el libro de los Hechos los diferentes momentos en que Cristo venía con Pablo y decía, no calles, Pablo, habla, yo tengo mucho pueblo aquí, nadie te va a hacer nada, nadie te podrá hacer nada, ¿verdad? Entonces Jesús constantemente se aparecía con Pablo en esos momentos, hermanos. En esas ocasiones en que Cristo se le aparecía, Pablo aprovechaba y le decía, Señor, quítame el aguijón en la carne. Hermanos, se lo decía al Señor, se lo pedía al Señor en conversación, hermano. Él no ocupaba fe porque la fe es convicción de lo que no se ve y él estaba viendo al Señor. Entonces esta petición era en esas revelaciones, en esas apariciones de Pablo a Cristo. Y no, el apóstol no ocupaba fe porque lo estaba mirando. Además, una oración, hermanos, debe esperar a la providencia de Dios. ¿A qué nos referimos, hermano? Que cuando usted y yo oramos, nosotros oramos con fe al Padre y luego nos esperamos a ver qué pasa, hermanos. A ver cómo Dios responde a nuestra plegaria, a nuestra oración. Y sabe que Pablo no tuvo que esperar a la providencia de Dios.
No, hermanos, no. Él pidió a Cristo: Señor, quítame el aguijón en la carne. Yo estoy sirviendo a tu causa, y si me quitaras este aguijón, yo estoy seguro que podría hacer todavía mejor trabajo, hermanos. Y sabe que el Señor Jesús le contestó de inmediato y verbalmente: no, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 veces le insistió Pablo que le quitara el aguijón, y las 3 veces el Señor le dijo que no. Hermanos, cuando usted y yo oramos con fe al Padre, no nos contestan verbal e inmediatamente. Nosotros tenemos que esperar a la providencia de Dios, a ver qué pasa, a ver qué puerta se abre, a ver qué puerta se cierra, a ver para dónde Dios nos encamina, y podernos dar cuenta cómo está Él contestando a nuestras oraciones. Se fija que Pablo no tuvo que esperar a esa providencia divina. Se fija que él recibió respuesta verbal de inmediato, y por cierto fue una respuesta negativa. Una oración, hermano, debe ser hecha en el nombre de Cristo, y esta petición, pues claro, no fue hecha en el nombre de Cristo, porque no era una oración, hermano. Y aún y si lo fuera, hermanos, es un absurdo orar a Cristo en el nombre de Cristo, hermanos. Cuando vamos en el nombre de alguien es porque vamos con una tercera persona, no cuando vamos con la misma persona, ¿sí? Ojalá que me dé a entender en este sentido. Entonces, nosotros oramos en el nombre de Cristo porque le oramos al Padre. Entonces, muchas veces decimos: no vamos en nuestro nombre, Señor, sino en el nombre de tu Hijo. No vamos a ti por nuestros méritos, sino por los méritos y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí, fíjese que claramente se ve. Aquí estamos dando 4 respuestas. Claramente se ve que esta petición no reúne los requisitos de una oración. Así que sí era una petición, pero no era una oración. Entonces, quítense, hermanos predicadores que están escuchando ahorita, quítense esa idea de la mente, ¿verdad?, de que Pablo oraba a Cristo. En Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre de Cristo. Ahí lo dice, Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios Padre, ¿verdad? Que dice también el apóstol Pablo, también en Efesios, hermanos, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los pasajes son claros. El apóstol Pablo oraba al Padre. En una de esas revelaciones a Jesús le pidió que le quitaran el aguijón, y el Señor le contestó que no. Del aguijón permanente en la vida de Pablo vamos a decir que Cristo le dijo que no, ¿verdad? Volvemos a mencionarlo. En 2 Corintios 12, 9 al 10 dice: y me ha dicho, ya le dije, quítame el aguijón en la carne, y él me ha dicho, bástate mi gracia. Hermanos, hace muchos años me tocó predicar precisamente del tema bástate mi gracia, ¿verdad? Y ¿saben lo que significa, hermanos? Mi gracia es suficiente, mi gracia basta. Pablo, no necesitas que te quite el aguijón en la carne. Tú piensas que puedes hacer mejor trabajo para mí si yo te quito el aguijón, y no, o sea, tú no necesitas una salud plena, tú no necesitas una ausencia de problemas para servirme mejor. Con mi gracia es suficiente, con mi gracia basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú quieres estar fuerte y no necesita fortaleza para servirme. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, estas son ya las conclusiones a las que Pablo llegó. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, ya voy a dejar de insistir, y en lugar de andar buscando que ese aguijón se vaya, voy a gloriarme en lo que estoy pasando. Me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, tengo nuestra página Iglesia de Cristo Cerros de la Silla, tengo varios temas. Uno de ellos se llama El momento de la prueba llegará. El momento de la prueba llegará, hermano, y ya nos ha llegado. Algunos están pasando por la prueba ahorita, y el que nos haya llegado ya, hermanos, no significa que el día de mañana no nos vuelva a llegar la prueba. Va a descender la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos, y nos van a dar con todo, hermanos. ¿Qué es lo que nos asegura poder mantenernos de pie? Que estemos parados sobre la roca, hermanos. El que me oye la palabra y la hace es prudente, que edifica sobre roca. Hagamos lo que el Señor nos dice, hermanos, siempre. Y en los momentos de prueba, en los momentos de debilidad, en los momentos de adversidad, hermanos, vamos a seguir siendo obedientes al Señor.
Si en los momentos tranquilos no sabemos obedecer, en los momentos difíciles menos, hermanos, menos. Ya va a ver usted a la hermana yendo aquí hay un lugar que se llama La Petaca, hermanos. Allá en Linares, Nuevo León, las brujitas van a andar yendo a La Petaca que le hagan una limpia para ver si se le acaba la mala suerte. Fíjese los absurdos, hermano, porque no están plantados sobre la roca. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una paradoja, hermano. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alguien dirá, no, Pablo, cuando eres débil, eres débil. Cuando eres fuerte, eres fuerte. No, dice, no, es que yo cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, es que cuando estamos en debilidad, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en problemas, hermanos, no me diga que no, es cuando más oramos. Es cuando más humildes estamos. Muchos es cuando más leemos la Biblia, hermanos. Oye, no nos dábamos tiempo de leer la Escritura y ahora que estoy en cama, échenme la Biblia para acá y nos ponemos a leerla. Se fija, cuando soy débil, entonces soy fuerte, precisamente porque me agarro de la mano de Dios. El aguijón permanente, hermanos. Dijimos que íbamos a decir dos cosas y ya les dije lo que pudimos del aguijón permanente en la vida de Pablo. Bueno, la segunda cosa, hermanos, el aguijón permanente en la vida de nosotros, hermanos. Del aguijón permanente en nuestra vida vamos a decir que nos enseña que la vida no es miel sobre hojuelas, hermanos. La vida no es miel sobre hojuelas. Mucha gente piensa que la vida es para gozar, que la vida es para evitar en la medida de las posibilidades todo tipo de adversidad y dedicarse a gozarlo. El famoso hedonismo, hermanos, es lo que enseñaba, el placer por encima de todo, ¿verdad? Hermanos, la vida no es miel sobre hojuelas, como dicen algunos. Ya hemos dicho que la vida es dura, hermanos. La vida es dura. Y no es difícil probárselo, mi hermano. Apenas salimos del cascarón, hermanos. Apenas salimos de nuestra mamá con dolor, hermano, dolor que se le produjo a nuestra madre, incomodidades antes de que naciéramos y un dolor tremendo, terrible al momento de nacer, hermanos, y nos reciben con un nalgadón, hermanos, con una nalgadota, un golpazo en las pompis para que lloremos, y fíjese, es para que los pulmones empiecen a funcionar, hermanos, con el llanto, y así nos recibe la vida con una nalgada, ¿verdad? Bueno, la vida además es injusta, amados hermanos, es injusta, hay injusticias terribles que se viven, hermanos. A lo mejor usted está pasando ahorita por una de ellas, una injusticia, ¿verdad? Grandísima, hermanos. Las hay terribles. Hermano, no fue justo que Caín matara a su hermano Abel. ¿Qué hizo Abel, hermanos? Apurarse por agradar a Dios. ¿Tenía la culpa Abel de que Dios hubiera rechazado el sacrificio de Caín? No, hermanos, Abel no tenía la culpa. Fue injusto que su hermano lo matara, hermanos, ¿verdad? Y así nos podemos ir, hermanos, a través de la historia bíblica. Y vamos a ver, hermano, por ejemplo, cuando Acab y Jezabel, hermanos, difamaron a Nabot para que lo mataran y quitarle su viña, hermano, fue una injusticia terrible la que se le hizo, ¿verdad? Cuando mataron a Zacarías, hermanos, hijo del sacerdote Joiada, fíjese, el rey lo mandó matar, el rey Joás, hermanos, lo mandó matar cuando el papá de Zacarías lo había protegido de la muerte, hermano, y lo había hecho rey literalmente, y él no le importó y lo mató. Jesucristo habla de que iba a ser castigada la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías, dijo nuestro Señor, hermanos. La vida es injusta, de veras. Hay muchísimas injusticias que se hacen en el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues si usted, hay un señor, hermanos, albañil, yesero él, ¿verdad? Y es medio chistoso para hablar y me dice, oye Paco, ¿verdad que el que pensó que la vida era fácil, qué chasco se llevó, verdad? Me dice, y yo me río y le digo, pues sí, porque por ejemplo en el trabajo de albañilería, que es un trabajo muy duro, hermanos, pues muchas cosas no salen bien y, oye, quitas una pared y resulta que no tenía cimientos y ahora hay que echar los cimientos y se te complica el trabajo, etcétera, etcétera, y se sufre, hermano. La vida es dura, la vida es injusta, la vida es incierta, hermanos. Mire, ahorita, déjeme ver qué razón,
no sé, bueno, no alcanzo a ver aquí la hora, hermanos, pero si yo le digo qué va a estar haciendo dentro de una hora, hermano, usted dice, no, pues voy a estar cenando, no, pues voy a estar descansando, no, pues voy a estar viendo la tele, no, pues voy a ir con mi mamá, no, pues voy a ir con mi papá, no, pues voy a ir al súper. Usted cree que va a hacer eso, pero no sabe, realmente no sabemos, hermano. Llegué yo aquí al edificio de la iglesia, estamos trabajando en construcción, llegué al edificio de la iglesia y pues con mi ropa de trabajo, hermano, vamos a trabajar. Apenas entré, hermano, y me habla mi yerno que se les había arrancado accidentalmente el medidor del agua, hermanos, y estaba el chorro de agua, todo lo que da, y que cómo le hacía, me dice mi yerno, ¿cómo le hago, suegro, para taparle? Porque está el chorrazo de agua. Y ya le digo yo, pues a un palo de escoba, sácale punta y encájeselo en el tubo, y entonces le digo, espérame, ahí voy para allá. Fíjese, yo llegué aquí con el plan la intención de hacer trabajo, y me fui a la casa de mi hija, y ahí me pasé toda la tarde, hermanos, toda la tarde arreglándoles el problema, ¿verdad? Tuvimos que romper el piso y buscar la llave de paso. Estaba bajo concreto, hermano, estaba enterrada, y no. Se fija que la vida es incierta. O sea, yo pienso que tal cosa, no, hermano, nada más Dios sabe si va a ser así o no, ¿verdad? Y además, cuando ya por fin entendimos, la vida es dura, la vida es injusta, la vida es incierta, se acaba la vida, porque además la vida es corta, ¿verdad? Bueno, la vida es dura, hermanos, de tal manera que dice la Biblia, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, Job 14:1. La Biblia nos lo enseña. La Biblia nos presenta la vida con realismo, hermanos. Nos enseña realmente, pues que no, como estamos diciendo, que no es miel sobre hojuelas. No nada más es dura para algunas personas, es dura para todos, hermanos, es dura para todos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera. Descendió lluvia, venían ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compara a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Descendió lluvia, venían ríos, soplaron vientos. Ya vio que al que oye y hace, y al que oye y no hace, al prudente, al insensato, a ambos les viene la lluvia, los ríos, los vientos, hermanos. Unos se mantienen y otros caen. Entonces la vida es dura para todos. Ahora sí que podemos decir para buenos y para malos, ¿verdad? Mateo 7:24. La vida es tan dura que a Job le hizo desear morirse, hermanos. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Acuérdense, todas las calamidades que le vinieron en el capítulo 1, hermanos, inclusive la muerte de sus hijos. Y en el capítulo 2, la enfermedad, hermanos, desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Aquella sarna maligna, desesperante, que no lo mataba, hermanos, pero a cómo lo hacía sufrir, ¿verdad? Maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Es tan dura la vida, hermano, que a Job le hizo desear morirse. Y no nada más a Job, hermanos, a Elías le hizo desear morirse, a Jeremías le hizo desear morirse, ¿verdad? La vida es tan dura. Bueno, aquí está también, a Elías también le hizo desear morirse, ¿verdad? Ahí lo tenemos, este pasaje, ¿verdad? Y a Jeremías, como les mencionaba ahorita, ¿verdad? Ahí les subrayo precisamente estos pasajes. Batallamos, hermanos, con enfermedades nuestras y de los nuestros. Batallamos con deudas, batallamos con problemas de todos tipos, con frustraciones, con la familia, con los vecinos, con fraudes, con decepciones. Y la vida es tan dura que algunos equivocadamente han optado por mejor matarse, hermanos. Todos nos hemos enterado y fulanito se mató. ¿Qué pasó? Pues ya se cansó de vivir, ya se cansó de batallar, ya se cansó de las injusticias, ya se cansó de las decepciones. Yo no sé, hermano, algunos equivocadamente han optado por mejor matarse, ¿verdad? Bueno, del aguijón permanente en nuestra vida, vamos a decir, hermanos. Bueno, ya lo primero nos enseña que la vida no es miel sobre hojuelas, pero también, hermanos, nos enseña que Dios ha querido que el sufrimiento sea parte de la vida. Hay un grupo, hermanos, que se llama Pare de Sufrir, la Iglesia Universal de Dios, si no recuerdo mal, hermanos. Y esta gente tiene millones de personas que lo siguen.
hacen sus programas de televisión, hermanos, simplemente para salir en la televisión es dineral que tienen que pagar. Bueno, ellos tienen para pagar, hermanos. Y sus famosos templos enormes, hermanos, abarrotados de personas, hermanos, pero porque les están endulzando el oído, porque les están diciendo lo que quieren oír, hermanos. Pare de sufrir, no tiene por qué sufrir, no tiene por qué batallar, no tiene por qué ser pobre, no tiene por qué no tener suficiente. No. Dios es un Dios rico y Dios le puede bendecir grandemente, hermanos, y yo no dudo que de pronto les vaya bien, hermanos, pero no es Dios, es el diablo, hermanos, es Satanás, que los quiere tener embelesados, los quiere tener tranquilos, contentos en esos grupos mentirosos, hermanos. Dios ha querido que el sufrimiento sea parte de la vida, no me pregunte por qué, pero ¿qué dijo el apóstol Pablo, Hechos 14:22, hermano? Entre otras cosas dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces ese grupo que dice, pare de sufrir, están predicando algo contrario a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que le dijo Pablo a Timoteo, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? Hermanos, y luego les dijo también, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Entonces, hermanos, el aguijón permanente en nuestra vida nos enseña que Dios ha querido que el sufrimiento sea parte de la vida misma, de ella, hermanos, de la vida, ¿verdad? Decía mi hermano Irán predicó una ocasión de este tema, hermanos, y decía que los sufrimientos sacan el verdadero ser nuestro. Cuando la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, aún retienes la integridad, vas a seguir siendo fiel a Dios, vas a seguir sirviéndole, vas a seguir confiando en Él, vas a seguir creyendo en Él. No, ya no lo hagas, maldice a Dios y mátate. Dice, cuando ella le dijo a Job, maldice a Dios, seguramente ya lo había hecho ella. Seguramente ella ya había maldicho a Dios, hermanos, maldecido a Dios, ¿verdad? Seguramente. Es que el sufrimiento saca el verdadero ser nuestro, hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios por eso ha querido que el sufrimiento sea parte de la vida terrenal, hermanos, y de la vida cristiana también, ¿verdad? Me da tristeza, hermanos, pues saber de hermanos que están enfermos. Y qué bonito cuando nos dicen, gracias a Dios ya estoy mejor, gracias a Dios ya me alivié, hermano. Pero hay hermanos que no se han aliviado, que están enfermos, que tienen un aguijón permanente en sus vidas, hermano. No se va a ir esa enfermedad. Mi esposa tiene una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, hermanos. Es una enfermedad que reseca el cuerpo, ya le afecta a sus ojitos, hermano. Estuvo a una nada, hermanos, de quedarse cieguita. Se le dio empezó a batallar con su vista, hermano. Fuimos con el médico, le dice, usted tiene queratitis, señora. ¿Qué es queratitis? La córnea como un vidrio de un carro que le hace una pedrada, hermano, la córnea golpeada, cuarteada. Le dio medicamento, hermanos, un montón de gotas carísimas, hermanos, un tratamiento. Dijo, toda la semana llévelo el tratamiento. A la semana fuimos, hermano. Señora, usted viene peor, ahora trae úlceras en los ojos. Y le dijo, en la córnea, dijo, si se le revienta la úlcera, señora, se le va a perder el ojo, hermano. Estuvo así, hermano, así, de quedar cieguita. Gracias a Dios, hermano, su servicio médico le apoyó y rápido le hicieron tratamiento, descubrieron su enfermedad, que era ese síndrome de Sjögren, y le dieron medicamento, hermanos, y ahorita está muy bien, gracias a Dios, pero es una enfermedad incurable, hermanos, es una enfermedad incurable, ¿verdad? El caso del hermano Paco, pues el diabetes, hermanos, ¿verdad? La hipertensión también. Entonces, enfermedades que ya no se quitan, hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos nuestros tienen cáncer, hermano. Otros tienen esclerosis, otros tienen, hermano, otro tipo de enfermedades graves y que ya no se van a aliviar, hermanos. Entonces, de veras, necesitamos aprender que así ha querido Dios que sea la vida nuestra, ¿verdad? Además, las enfermedades traen grandes lecciones a nosotros. Y una de esas lecciones es que somos frágiles, hermanos, y que la enfermedad nos está avisando que la vida se va a acabar. Un día la enfermedad va a ganar, hermanos, y el cuerpo se va a sembrar en deshonra porque va a perder la batalla contra la enfermedad, en debilidad, hermanos, en corrupción. Pero usted ni se mortifique, porque esa es la manera divina de que salgamos de este mundo, hermanos, para que podamos resucitar a novedad de vida.
Dice la Biblia, en la carta a los Filipenses, dice el apóstol Pablo, dice de Jesús, que transformará el cuerpo en la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y se va a sembrar en debilidad, pero va a resucitar en poder. Se va a sembrar en deshonra, pero va a resucitar en gloria. Se va a sembrar en corrupción, pero va a resucitar en incorrupción, hermanos. Entonces, bueno, no tengamos temor, hermanos, a ese aguijón permanente. Aprendamos a vivir con él, y sobre todo aprendamos que un día, hermanos, vamos a deshacernos de él, definitivamente, hermanos, porque vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, del aguijón permanente en nuestra vida vamos a decir que nos enseña que la paciencia es indispensable en nuestra vida, hermanos. La Biblia claramente enseña que tenemos que ser muy pacientes. Le voy a leer, ya no tengo este pasaje ahí apuntado, pero en la carta de Santiago, hermanos, Santiago es especial para hablar del tema de la paciencia. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amado hermano, amada hermana que está pasando, que está sufriendo un aguijón permanente en su vida, no se desespere, mi hermana, no se desespere, mi hermano. Tenga paciencia hasta la venida del Señor. Si lo veo desesperarse, si la veo desesperarse, yo le voy a preguntar: ¿ya vino Cristo, hermana? No, pues entonces, ¿por qué se desespera? Aquí dice claramente: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mientras no venga el Señor, hermano, no podemos impacientarnos, no hay permiso. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí está una lección muy práctica, hermanos. Ahorita hay maquinaria, hermanos, para abrir meten barrenas, hacen unos hoyos tremendos, hermanos, hondísimos, y sacan el agua, hermanos, sacan el agua a veces 500, 600 metros o más, y sacan agua, hermanos, con bombas. Y aunque no llueva, sacan agua y riegan los campos y la cosecha se logra. Bueno, ahorita, hermanos, en aquel tiempo no. En aquel tiempo a esperar la lluvia. Y si no llovió, pues ni modo, pero tenemos que apurarnos con la esperanza de que va a llover, con la confianza de que va a llover y con la ilusión de que la cosecha se va a lograr. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano Paco, pero ya fíjese cuántos años han pasado. Si en tiempos del apóstol Pedro criticaban que el Señor no venía, hermanos, el apóstol tuvo que escribir que no era tardanza, sino paciencia, porque no quería que ninguno pereciera, sino que todos procediéramos al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos, hermano, yo calculo que cuando la carta de Pedro se escribió, habían pasado 30 años de la partida de Jesús, hermano. Imagínense ahorita, hermanos, que casi vamos a completar los 2000 años, ¿verdad? En el 2033, hermanos, se van a estar cumpliendo los 2000 años de que el Señor se fue, ¿verdad? Bueno, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Esto es lo que pasa cuando nos impacientamos, para que no seáis condenados, hermanos. Si nos desesperamos, si nos impacientamos, empezamos a quejarnos, nos vamos a condenar. Aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué significa? Dios se da cuenta de todo, hermanos. Dios todo lo oye, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, ¿verdad? Entonces cuidado, no nos impacientemos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahorita estamos nosotros, hermanos, los jueves en la Iglesia de Cristo Cerro de la Silla, estamos con la serie de los grandes ejemplos de la Biblia, hermanos. Ya llevamos más de 20 ejemplos, buenos y malos. Estamos alternando uno bueno y uno malo. Entonces hay grandes ejemplos de paciencia, hermano, en estos personajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo ya para nosotros, ¿verdad? Entonces, dice aquí: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, no nos desesperemos, hermano. Ese aguijón en nuestra carne, ese aguijón permanente en nuestra vida, ese aguijón que no se va, ese aguijón que nos saca lágrimas, hermano. A veces, yo creo que lo más duro, fíjese, lo más duro no es cuando uno sufre, hermanos. Lo más duro es cuando sufren los nuestros. Oye, estoy preocupadísimo por mi hijo que está enfermito. Estoy mortificadísimo por mi hija que está enfermita. Se irá a aliviar, se irá a complicar esta enfermedad y será una enfermedad de muerte. Hermano, nuestro niño, nuestro nietecito, el fin de año, hermanos, el fin de año al hospital Fadar, hermanos. Fíjese qué cosas. Y ya tenía él 6 días con diarrea, calentura, no se le quitaba. Bendito Dios, hermanos, tuvo muy buena atención médica. Rápido le diagnosticaron su enfermedad. Era Kawasaki, enfermedad de Kawasaki. Yo no sé qué tiene esta familia mía, hermanos. Puras enfermedades raras.
y puras enfermedades, de esas enfermedades, hermanos, que ya se me fue el nombre que tienen, ¿verdad? Pero son esas enfermedades que a unos pocos les dan, hermanos. Enfermedad de Kawasaki, si se les diagnostica antes, inflama el cuerpo, hermano. Se diagnostica antes de los primeros 10 días, puede ser reversible los daños. A mi nietecito se le inflamaron las arterias, hermanos. Y si no descubrían rápido su enfermedad, hermanos, si erraban en el diagnóstico, él podía morir, hermanos. Él podía morir. Bendito Dios, rápido lo diagnosticaron, rápido lo medicaron, hermanos. Medicamento carísimo desde las 9 de la noche del martes hasta las 9 de la mañana del miércoles, 12 horas con su medicamento en su cuerpecito, y bendito Dios, ya se alivió, hermano, ya está casi ahorita dado de alta, ¿verdad? Entonces, sí, hermanos, si somos carne, somos sensibles a estas situaciones. Como digo, no muchas veces, hermanos, nos mortifica lo que nos pase a nosotros, sino lo que le pase a los nuestros. Pero hay que aprender a confiar en Dios, hermano, y esperar con paciencia, pues, que Él nos saque adelante, ¿verdad? A Pablo no le quitó el aguijón, hermano, más bien le instó a aprender a vivir con Él, y a nosotros probablemente nos va a pasar igual, hermanos, ¿verdad? Y Dios ha querido que así sea. No es que no nos pueda ayudar, no es que no nos ame, hermanos, no es que no nos ame, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros. Miren, hermanos, vivir en esta tierra no es lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es vivir con Dios en el cielo, y Dios lo sabe. Por eso cuando alguien muere, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso a Dios le agrada que muramos, hermanos, porque Él sabe que nos quitamos de toda la dureza, de todas las injusticias, de todas las penurias, de todas las cosas de esta vida, hermano, y nos vamos a gozar con Él, ¿verdad? Al paraíso, mientras nos regala el cielo, hermanos, pero tenemos que vivir esta vida. Acuérdense que estamos preparándonos para vivir con Él, ¿verdad? Bueno, hoy vimos el tema, amados hermanos, el aguijón que nunca se va. Dijimos dos cosas: el aguijón permanente en la vida de Pablo y el aguijón permanente en la vida de nosotros. Espero en el Señor, hermanos, que este tema sea bendición. Y pues, hermanos, si usted es un hermano o una hermana que está sufriendo un aguijón que no se va, no se me desespere, mi hermano, no se rebele contra nuestro Dios. Aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Hasta Jesucristo aceptó la voluntad de Dios, hermanos, y para Él aceptar y hacer la voluntad de Dios implicaba morir en la cruz. Entonces no creo que a nosotros nos toque una prueba tan grande o más grande que la del Señor, ¿verdad? Y ahí tenemos el ejemplo de que podemos salir adelante. Que Dios me lo bendiga.